Pues muy buenos días, muchas gracias. Estamos a miércoles 11 de marzo, cuarta sesión que nos vemos para platicar de el libro La gente no existe. Y la gente no existe, a veces hasta el mismo título te dice, pues porque no existe, ¿verdad? Pues ella dice, quiero retratar, como les he venido platicando, lo cotidiano. Cuando el relato que le leí precisamente de esta autora que se llama La gente no existe, y si recuerdan, es el hombre que va a hacer una fiesta para festejar que está ahora sí que sano, que el doctor, en teoría, le dijo, ya, has librado el tema del cáncer, han sido 4 años muy difíciles y te puedes ir a tu casa. Pero eso es lo que nos hace pensar, Gabriel. Entonces, ese relato, La gente no existe, lleva el nombre del libro y hace también relación o alusión a que, si se acuerdan, la historia decía que Gabriel a los 6 años vivió una broma que lo atormentó mucho tiempo de su vida y que consistía en estar en un comedor, en una reunión familiar, y que sus padres y sus tíos le empezaron a jugar la broma como si Gabriel se hubiera hecho invisible, como si no estuviera ahí presente. Y decían, pero Gabriel, ¿dónde está? Porque no ha llegado y no lo vemos. Y Gabriel decía al niño de 6 años, oigan, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces se asustó tanto que Gabriel se va a su dormitorio, se va como a su armario y ahí se esconde. Y la mamá reacciona que acaba de cometer una imprudencia, va también muy preocupada y lo abraza. Y él le dice, es que tal vez no existo. Y esa pesadilla o esa memoria para Gabriel a los 6 años se traslada a su edad adulta cuando sabe que va a dejar de existir. Entonces, ese fue uno de los relatos que leímos la semana pasada y lleva el título, también el título del libro. Entonces, las cosas cotidianas, como ayer les platicaba del relato de Pablo, novio de esta narradora, que nunca supimos su nombre, una chica que se vuelve novia de 4 años y medio para acá, de Pablo con un hijo de 5 años, León, y nos va llevando a una historia que en resumidas cuentas te dice, ¿para qué quieres saber la verdad? O sea, hay ocasiones que las cosas hay que guardarlas para que no te atormenten más, pero va a llegar un tercero y ese tercero te va a decir, oye, pues aquí hay algo distinto a lo que tú crees, tu ficción es distinta. Entonces en eso estábamos y hoy continuamos y voy a compartir aquí una pantalla de este tema de lo que yo llamo apapacho literario. Y el apapacho literario lo vuelvo a ofrecer con esta escritora española de nombre Irene Vallejo. Irene Vallejo, con este libro que ven en portada, El futuro recordado, pues nos da relatos muy breves que ella ha publicado en las columnas del periódico El Heraldo de Aragón en España. Y hoy el que les voy a leer eh, se llama Tener o no tener. Es una sola página, la página 81, y vamos a ver qué nos dice con un tema del pasado y que aplica perfectamente al presente. Vamos a ver. Denme nada más un segundito aquí para quitar algo. Listo. Dice, tener o no tener. El exceso puede convertirse en un defecto. Si tenemos o queremos demasiadas cosas, son ellas las que nos poseen, las que se adueñan de nosotros. Así pensaba el filósofo griego Diógenes. Para Diógenes, las propiedades esclavizaban. Sostenía que los seres humanos se privan de su propia libertad fabricándose, eslabón por eslabón, una cadena inacabable de deseos y ambiciones. Al juicio de Diógenes, el éxito, que tanto nos impresiona por sus signos exteriores, realmente se convierte en una cárcel y el único indulto posible consiste en simplificar nuestra vida al máximo. La solución propuesta por Diógenes era radical. Nos cuentan que él afirmaba lo siguiente: no poseer nada es el principio de la felicidad. No poseer nada es el principio de la felicidad. Y vivía en consonancia con su programa, pues Diógenes dormía dentro de una gran vasija, rodeado por una manada de perros vagabundos, y pedía limosna para poder comer y vestirse. Era un provocador, un rebelde y un insolente. Este poeta y filósofo griego, Diógenes, actuaba como un virtuoso del desprendimiento y la privación. Según una anécdota famosa, Alejandro Magno un día quiso conocerlo, presentándose a sí mismo como el gran rey que era Alejandro Magno y haciendo alarde de poder.
le prometió a Diógenes concederle lo que él le pidiera. Diógenes levantó la mugrienta maraña de sus cejas y se limitó a responder, pues apártate, que me estás tapando el sol. Eso fue lo que le pidió a Alejandro Magno. Hoy su austera doctrina es tan incómoda que ha hecho falta falsificarla. Hemos llamado síndrome de Diógenes al afán compulsivo de acumular desperdicios y objetos sin ninguna utilidad. Entonces, si tenemos el síndrome de Diógenes, ya sabemos que es porque acumulamos desperdicios y objetos sin ninguna utilidad. Y el tener o no tener, pues la lección de hoy de este filósofo griego es desprendimiento y privación, porque después todas las cosas que poseemos hacen que nos volvamos unos esclavos, que esas posesiones se adueñen de nosotros. Esta es la lección de los deseos, todo lo que deseamos, las ambiciones, bueno, hasta qué punto mantenemos un equilibrio y deseos, llámese emocional, llámese espiritual, llámese físico, llámese económico, pues siempre hay que tener equilibrio en lo que deseamos. ¿Para qué? Pues para que yo creo que para que fluya la vida un poco mejor y para que tengamos un control más apegado a nuestra realidad. Entonces, aquí dejamos a Irene Vallejo en paz y ahora nos vamos al relato que hoy les voy a leer. Laura Ferrero, escritora, guionista, periodista española, nacida en el año de 1984. Dentro de sus 17 relatos, hay uno que se llama en inglés Don't Cry, Madame. No llores, no llores, señora. Entonces, fíjense, para este relato les voy a compartir unas imágenes y ahorita les voy a explicar por qué se las estoy compartiendo. Fíjense, aquí vemos. A ver si lo logran apreciar. Ay, lo puse muy chiquitito. Creo que la imagen es absurdamente chica. Ven a lo lejos, es un doctor. Tiene una bata y va a un caballo. ¿Sí? Vamos a ver si comparto otra, esperando que sea un poquito más grande. Aquí está. Si observan, a ver, nada más si me pueden decir, si la ven, ¿verdad? Le puse compartir. Dice, hay un enfermo, porque lo sabemos por los instrumentos, todo lo que hay en la habitación, la bata de hospital, y hay un caballo. Ahí está el caballo, ¿sí? Y la última que les voy a compartir es la siguiente. Aquí está, otra habitación, de espaldas hay un niño, supongo por su estatura, por un casco, por el peluche, y quiero pensar que quien está al lado de ella es su madre, y hay un caballo. Dice, anteriormente ya se había comprobado la eficacia de usar caballos en las terapias para pacientes con cáncer. Sin embargo, el caso de Pello es excepcional. Es el caballo Pello, porque a sus 15 años es capaz de detectar no solo cuáles son los humanos que tienen cáncer y tumores, sino que identifica quién necesita más de su buena energía. Lo manifiesta cuando cruza por los pasillos del hospital y levanta una pata justo frente a la habitación que requiere su ayuda. Y esto es real. Entonces, sí pasó. Cuando yo leo el relato, digo, ay Dios, ¿en verdad? Y sí sucedió. En un hospital de Francia aplicaron pues ahora sí que este apoyo emocional y pues un tipo de terapia también para los familiares y para los pacientes. Entonces vamos a comenzar con Don't Cry, Madame. Y con este relato nos despedimos en esta columna y en esta cápsula del miércoles. Don't Cry, Madame. Pero yo no estoy muerto, se oyó decir con perplejidad. Sin embargo, el caballo no parecía tenerlo tan claro y fue aproximándose más, cada vez más. Se acercó tanto que con su lomo brillante, vigoroso, casi podía rozarle el antebrazo. Entonces él, paralizado, sin atreverse a hacer ni el más mínimo movimiento, lo repitió, levantando un poco la voz para que sus residentes y compañeros de departamento en el hospital pudieran escucharlo. Yo no estoy muerto. El caballo emitió un largo gemido. ¿Verdad que no estoy muerto? Musitó. Esta es la primera parte. Entonces, esta es una voz de quién. Ahorita vamos a conocer a un doctor que se llama Pedro. Está en un hospital, pero en la primera escena, en un presente, él dice, yo no estoy muerto. ¿Por qué? Porque el caballo se acercó a él. Y ahorita, como les leí en la nota, el caballo era capaz de detectar quién tenía un cáncer, un tumor, quién necesitaba un apoyo emocional,
Y pues con esa manera de empatía y por lo que no sé cómo funcionará el aspecto de empatizar con un enfermo y que un caballo lo sepa distinguir, pues el caballo se va acercando al paciente. Pero aquí el paciente no era un paciente, era el doctor, el director. Y entonces grita asustado, yo no estoy muerto, como si para él fuera un descubrimiento de, ¿estaré enfermo? ¿Tendré cáncer? ¿Tendré un tumor? ¿Estaré muerto? No lo sabemos. El caballo andaba a cuatro patas y pesaba 500 kilos, pero ello no le impedía acceder a los hospitales, montar en los ascensores y entrar en las habitaciones de los enfermos más graves. Era un semental de 14 años, un ejemplar de doma clásica que dejaba perplejos a médicos y veterinarios. Poseía una capacidad prodigiosa para detectar a quienes padecían enfermedades en fases avanzadas, cáncer, Alzheimer u otras dolencias de mal pronóstico. El caballo no los curaba, pero los aliviaba, los acompañaba, los tranquilizaba. Cuando a Pedro, el director del Departamento de Cuidados Paliativos, con 24 años de experiencia a sus espaldas, tres ascensos ganados a pulso, un divorcio reciente y la sensación constante, a pesar de sus 53 años de haberlo visto todo, le preguntaron frontalmente aquella cuestión acerca del caballo, él respondió con una palabra anticuada, pamplinas. Así que aquí nos da la idea de que Pedro era escéptico a que un caballo viniera a darle apoyo emocional a un enfermo grave. Entonces responde de una manera chistosa, pamplinas. Él mismo se sorprendió al escucharse decir eso en la reunión del departamento. En el departamento, en ese hospital, había que tomar la decisión de si daban consentimiento o no a que el caballo tuviera acceso al hospital y a los enfermos. Pamplinas, afirmó de nuevo Pedro. Lo que me faltaba por ver. Un caballo mágico, le dijo Pedro a sus compañeros. Ante las miradas reprobatorias de sus compañeros, continuó. ¿Pero qué? ¿Estamos locos? ¿O qué nos pasa? Pedro dijo. Salió de la sala indignado, estrujando el vaso de plástico con los restos del infame café de máquina que siempre se juraba no volver a tomar y que, sin embargo, tomaba día tras día. Sus dos residentes en el hospital, de nombre Mara y Javier, sonrieron con resignación, acostumbrados ya a que su jefe jamás cediera ante cualquier procedimiento innovador que se saliera de la norma. Pamplinas, dijo Javier en un susurro que se hizo reír a cuantos lo escucharon. Días más tarde, el doctor Pedro se reunió con el director general del hospital y terminó aceptando y cediendo. Si querían al caballo, adelante, que se las arreglen entre todos. Pero no me pidáis que participe en ningún numerito de circo, que suficiente tengo ya con lo que tengo y con lo que no tengo, añadió Pedro con sorna. El director lanzó una risita forzada. ¿Todo bien, Pedro? Todo en orden, respondió él. Antes de salir del despacho, se fijó en las vallas publicitarias de la carretera de La Coruña, que se veían a través del cristal del despacho. Soluciones de comunicación, decía Pedro una y otra vez. Al lado, con un número gigante de teléfono escrito en cifras gigantes, y en el anuncio publicitario de la ventana decía, ¿has sufrido un accidente? Llama al teléfono, y aparecía el teléfono. El director le preguntó qué es lo que miraba. Nada, respondió Pedro, y se encaminó hacia la máquina de nuevo de los cafés. El caballo podría haberse llamado Atila, Quebrantahuesos, Pegaso o Sultán. Sin embargo, ese caballo que llevarían al hospital se llamaba Ramón. Cuando se lo presentaron al doctor Pedro, dijeron, tenemos que presentárselo, doctor. Tuvo que aguantarse la risa al escuchar que el caballo se llamaba Ramón, de manera que decidió que para él sería simplemente caballo. Encargaos de este asunto vosotros dos, les dijo a sus residentes. Yo ya os dije que no quería saber nada de ese caballo. Se llama Ramón, por mí como si se llamara Juanito. Pamplinas, repitió su residente Javier cuando Pedro enfiló el pasillo en dirección a su despacho. Pamplinas, en la que ya se había convertido en una broma común para referirse a aquel médico tan venerado y a la vez tan caricaturizado. Pedro. Ahí terminamos este lapso del relato. Nos está contando una escena donde ya deciden todo el consejo que sí van a emplear la técnica de empatía y de terapia
con un caballo. El caballo se llama Ramón. Pedro, escéptico, dice, por favor, me voy a reír, ni me digan cómo se llama, para mí es un simple caballo. Encárguense ustedes, yo no quiero participar en este acto circense. Y ahora vamos a ver un poco a ver, Pedro con quién convive, cuál es su familia. Y aquí dice, recuerdan en un diálogo anterior les dije que también Pedro, reconocido director, pues con varios puestos de ascenso, con varios años de edad, 53 creo, también mencionaron brevemente que estaba separado de su esposa. La mujer de Pedro se había marchado de casa 6 meses atrás. Era radióloga en un centro de diagnóstico y se había llevado a sus hijos gemelos con ella. En el hospital lo sabían, pero nadie conocía los motivos de por qué se fue. Cuando Sandra, la secretaria del departamento, le preguntó a su jefe Pedro qué había ocurrido en su relación, le respondió Pedro con una simple estadística. Sandra, asistente de Pedro, recordemos, el 87% de las parejas se separa después de unas vacaciones. Eso le dijo el doctor Pedro a su asistente Sandra. Zanjó así la conversación, sin dar pie a que le preguntaran por nada más. Todo había sido muy rápido. Volvieron de Mozambique y al mes y medio, la mujer de Pedro se marchó de casa. Aquí hay terceras personas, sentenció la propia asistente Sandra unos días después, en la pausa del café con otros compañeros. ¿Qué quieres decir? Pero si Pedro no tiene ni tiempo para un amante, dijo una compañera de nombre Mara. Y Sandra respondió, ¿y quién te dice a ti que es él? A lo mejor era ella. Y ahí termina el chisme de hospital. Si el doctor Pedro ya no está con su esposa y todo fue a raíz de un viaje al país Mozambique y llegan y al mes se separan, pues ahí hay gato encerrado. Entonces Sandra empieza como a dudar. No necesariamente el doctor es el que tenga tiempo para un amante, pero no sabemos si es por el lado de la esposa. Siguiente escena. El caballo generó una auténtica expectación en el hospital. El primer día que apareció preparado, con la crin trenzada, el pelaje brillante y sedoso, acompañado por su cuidador, el funcionamiento del hospital se detuvo por completo. Todos acudieron en masa a la planta de los cuidados paliativos e hicieron fila en el pasillo, fuera de las habitaciones, para ver al caballo Ramón. Y Ramón no hacía nada en particular, pero se acercaba quedamente, como sin querer molestar a aquellos enfermos que estaban sufriendo más. Se detenía a su lado, se apoyaba en ellos, en las partes del cuerpo que más les dolían, como si pudiera saber, como si pudiera comprender. Su presencia traía sosiego, era como una brisa inesperada que calmaba a los enfermos. Pedro, el doctor, lo observaba apartado con una angustia creciente. Aquel primer día tuvo que entrar en una de las habitaciones y sintió la mirada fija del caballo. Se la devolvió, pero la apartó al instante. No era capaz de mantener esa mirada. Te está mirando porque Ramón sabe quién manda aquí, dijo su residente Javier con burla. El doctor Pedro ni siquiera sonrió y decidió desmarcarse por completo de los circuitos y rutinas de aquel caballo que le producía, aunque no quisiera reconocerlo, un terror infinito. ¿A ustedes qué les pasaría? ¿Cómo se sentirían que ese caballo va con una intención y a ti algo te está provocando? El caballo te reta, te lanza una mirada, tú no la puedes sostener. Es un caballo y tú estás haciendo tu trabajo en el hospital y das un paso atrás, porque aunque no lo reconoces, te da un terror infinito. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Nos interesa más lo que intuimos que lo real. Y justo por eso, a pesar de que no había indicios de absolutamente nada, se había empezado a rumorar en el hospital que la mujer de Pedro se había ido con otra persona más joven, como si aquella opción, los tópicos ya se sabe, fuera la única opción. Sus compañeros de trabajo en el hospital sabían los titulares. Por ejemplo, que los hijos gemelos estaban con la mujer y que Pedro había pedido un aumento de sueldo porque no podía hacer frente a la pensión y al alquiler del nuevo apartamento al que se había mudado. Lo sabían porque el adjunto a la Dirección de Recursos Humanos, al que acababan de contratar, se lo había comentado a su asistente Sandra, y aún no se había enterado el pobre de que decirle algo a Sandra tenía la misma capacidad expansiva que haberlo publicado en tablones de publicidad en el hospital. Así, en el hospital barajaban distintas hipótesis partiendo de las pocas certezas que les había ido llegando, certezas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que realmente pasó en el país de Mozambique.
porque en aquellos corrillos que se formaban en los pasillos, en las cañas que después se tomaban en el bar cerca del metro, ninguno mencionaba los datos importantes, como que, por ejemplo, la ruta que iban a seguir era de llegar a la ciudad Inamabe y también a la ciudad Maputo. Esa ruta entre esa pareja, el doctor Pedro y su esposa, sería larga y serpenteante, que de noche la ruta también era casi intransitable, que los accidentes son frecuentes y que desde entonces Pedro sueña recurrentemente con plátanos esparcidos por el suelo y con un ruido seco, el del retrovisor que impacta contra algo duro, el manillar de una bicicleta quizás, o un árbol en medio de la calzada, un cráneo o un puesto de fruta que no ha logrado esquivar. Paréntesis. ¿Qué sucede en esta parte del relato? Hay chismes en los pasillos del hospital. ¿Por qué se habrán separado? No, pues a ver, la esposa se llevó a los hijos. No, pues el doctor pidió un aumento. ¿Por qué? Porque no le alcanza para el nuevo departamento. Pero nadie se ha puesto a ver realmente la versión original. Ellos estaban en Mozambique, iban a visitar Maputo, que si no me equivoco es la capital de Mozambique, y también una ruta de una ciudad de nombre Inambane. Entonces, solamente te dan esas pistas, que generalmente de noche es casi intransitable, que hay accidentes frecuentes, que desde entonces Pedro sueña con plátanos, con golpes, con algo duro, como si hubiera golpeado un árbol, algo viene a él en sus sueños. Y además ya no está junto a su esposa. Siguiente parte del relato. Después de esa primera vez en que el caballo miró a Pedro con los ojos penetrantes e inquisidores, o eso pensó él, Pedro asintió, por casualidad, desde el marco de la puerta de una habitación, a un espectáculo dantesco. El cuidador del caballo les había contado días atrás que en ocasiones el caballo se adelantaba y detectaba dolencias que ni siquiera los médicos habrían sido capaces de nombrar o de encontrar. Lo que vio desde el marco de la puerta lo dejó sin aliento. En la cama estaba Gerardo, uno de sus pacientes más queridos, haciendo frente a los últimos días de sedación. Al entrar en la habitación, el caballo se acercó, en primer lugar, al paciente y detuvo su hocico en el estómago. Páncreas, eso era. El caballo se mantuvo unos instantes en esa posición, pero luego levantó la cabeza y escudriñó a las demás personas de la estancia. Con un pavor que no experimentaba desde niño, el doctor Pedro observó cómo el caballo se dirigía hacia la mujer de Gerardo, sentada en el sofá, y bajaba la cabeza hasta su rodilla. La señora, la mujer de Gerardo, dijo, lo sabe, la artrosis que me está matando por dentro. Y la señora, la mujer de Gerardo, del paciente, se puso a llorar mientras el caballo emitía una especie de gemido quedo y apesadumbrado que sumió a todos los que contemplaban la escena en el más profundo estupor. Pedro, el doctor, se marchó rápido, sin despedirse de nadie. Empezó a correr por el pasillo y no fue ni siquiera capaz de esperar el ascensor. Se precipitó por las escaleras y bajó 4 plantas. Cogió uno de esos cafés de máquina que aborrecía y ya en su despacho lo apuró de un sorbo y se quedó unos instantes removiendo con la cucharilla de plástico el azúcar que se quedó en el fondo. Pedro se dijo que ya había visto demasiado de toda aquella locura del caballo y se reafirmó en la determinación de evitar al animal a toda costa. Entonces el caballo, además de haber visto o haberse acercado al estómago donde estaba el cáncer de páncreas, también va con la esposa de ese paciente de nombre Gerardo y se acerca a la rodilla. La esposa también dijo, lo sabe, tengo una artrosis que me está matando de dolor. Siguiente parte del relato. Algunos días, Pedro llegaba a su nuevo piso, que quiere decir departamento, que ni siquiera había terminado de amueblar. Era ya de noche. No es que tuviera tanto trabajo, pero después de visitar a sus pacientes, se encerraba en su despacho y se ponía a ordenar expedientes antiguos. En más de una ocasión, se había sorprendido a sí mismo con la mirada fija en la ventana. Pedro no era capaz de concentrarse, y entonces echaba mano de ese blister de pastillas que guardaba a buen recaudo y que le permitía estar ausente, y que era justamente lo que necesitaba en ese momento. Desde el coche, camino a ese apartamento que había alquilado en un barrio desangelado, llamaba a sus hijos y les preguntaba por el colegio, por sus clases. Su ya exmujer se ponía al teléfono y una vez su exmujer le pidió que por favor pensara las cosas,
que fuera un médico, que ella podía acompañarlo. La mujer le dijo, no es tu culpa, Pedro, no puedes seguir diciéndote eso a ti mismo. Pero Pedro no retenía lo que no le interesaba. Solamente decía a su exmujer, claro que lo es, y no pienso ir a un loquero. Yo nunca he necesitado esas cosas. Pero la verdad es que sí había ido al psicólogo. Cuando justo llegaron del país Mozambique y él dejó de comer, de dormir, su mujer, engañándole, fingiendo que la consulta con el psicólogo era para ella, lo acompañó a un terapeuta que le preguntó una y otra vez por lo ocurrido, por el niño. No lo llames el niño. Tiene un nombre, le dijo el psicólogo. Tenía, Pedro, tenía, corrigió. Ay, perdónenme. Munashe. Se llamaba Munashe, pero no recordaba su cara. Cuando el doctor Pedro trataba de evocar la cara de ese niño de nombre Munashe, a veces la confundía como si fueran manchas de los test psicológicos que ponen en las terapias, como si fueran mariposas. Esos test aquí los llaman test de Rorschach. Entonces dice, una sombra oscura que podía ser una agresiva masa tumoral, un brochazo difuminado de pintura, a eso se refería Pedro, que a veces evocaba la cara del niño como si fueran manchas de ese test. En la única visita que hizo Pedro al psicólogo, atendió con desgana e irritación a sus pedantes explicaciones. Si había algo que el doctor Pedro detestaba profundamente, era la gente que utilizaba metáforas para explicar cosas que en algún aspecto médico no necesitaban ni de una paráfrasis. Así, aquel psicólogo pretencioso sentenció, refiriéndose a él, a su estado anímico, que había que ser rápido con el veneno de las serpientes, aunque nadie hubiera mencionado a esos reptiles en ningún momento de la conversación. Era necesario actuar con velocidad, dijo el psicólogo, porque el veneno podía paralizar en un primer momento, incluso podía ser letal. Pero lo peor de todo es que el veneno que adormece también se queda adentro. El veneno permanece y mata lentamente. Cuando el psicólogo terminó esta metáfora, Pedro le dijo con un enorme fastidio, pero ¿quieres hacerme el favor de dejar de hablar de serpientes y decirme lo que me quieres decir en realidad en tu terapia? Allí cierra este cuadro. La esposa todavía hacía la lucha, te da o te deja entrever que hay un niño de nombre Manuche que ya no es el niño, ya no está, ya no existe, algo sucede. Entonces, pues de alguna manera, como mintiendo, le dice la esposa, pues acompáñame a mí a una terapia, pero la terapia era más para Pedro que para ella, ¿no? Ahora continuamos, dice. En agosto, su mujer lo había acompañado a un congreso de Maputo, que es la capital de Mozambique, y cuando terminó ese congreso, alquilaron un coche para irse unos días a descansar a Inhambane, un pueblecito de pescadores a 7 horas de la capital de Mozambique. Desde la terraza del hotel donde se hospedaban, que se llama Casa de Capital, podían verse lenguas de arena en las se podían ver lenguas de arena en las que grandes barcos se habían quedado varados. Calcularon mal, había dicho Pedro en la primera cena tras el extenuante viaje. Y hablaron de los errores de cálculo. Aquí hago paréntesis, aquí están recordando el pasado. Recuerden que en estos relatos cualquier escritor se da el lujo de pues, hacer una línea del tiempo y estar en el presente, irse a una escena en el pasado con un tiempo imaginario. Y pues aquí te explica un poquito qué habrá pasado en Mozambique. Deciden que después del Congreso se quede el MAS, van a un pueblo pesquero, recorren 7 horas de camino de la capital hacia el pueblo pesquero, se hospedan en casa de capital. A lo lejos hay una escena hermosa que es como un banco de arena porque ya se extinguió el agua y se ven que se quedaron barcos ahí varados entre la arena, ¿no? Y a esa vista que dio Pedro, a esa escena pintoresca, Pedro dijo, calcularon mal, dijo Pedro. Y hablaron en esa cena de los errores de cálculo. Pedro trataba de imaginar en qué momento esos barcos habrían encallado y cuánto habrían tardado en darse cuenta de que la situación era irreversible. Aunque no era el hombre más intuitivo en el planeta, cuando conversaron sobre aquello de los errores de cálculo, de cuando aquellos enormes cachalones habían empezado a tocar fondo, se dio cuenta de que su mujer trataba de hablarle de otra cosa, de ellos mismos como pareja. Pronunció su mujer la palabra atascados,
para referirse a cómo habían estado desde que los gemelos ya no necesitaban tantas atenciones. Pronunció de nuevo la exmujer, o bueno, su mujer en ese entonces, la palabra atascados, el día antes de regresar también a la capital Maputo. Y a Pedro, poco dado a las conversaciones que ahondaban en sentimientos, en cosas intangibles, se le había hecho un nudo en la garganta, pero fingió cansancio y se retiró a su habitación a dormir, a pesar de que eran las 7:30 de la tarde. Entonces, la esposa aprovecha la palabra atascados porque hay barcos varados ahí entre la arena, se fue el agua y los barcos no calcularon, fue un error de cálculo y se quedaron detenidos en el tiempo. Y la esposa como que te quiere dar a entender, la escritora con este relato, que la esposa trata de como darle una zarandeada a Pedro de, oye, nos está pasando lo mismo a ti y a mí, estamos atorados, estamos atascados desde que nuestros hijos gemelos nacieron, pues ya no estamos como dando a entender como bien como pareja, ¿no? Emprendieron el viaje de vuelta ya cansados. En la ciudad Inhambane oscurecía pronto. A las 6, el sol se escondía detrás del mar y por el camino veían las palmeras perfiladas el negro sobre todas aquellas tonalidades. Se veía el cielo naranja, rosáceo, el azul oscuro. Todas ellas, las palmeras, bailaban. Su mujer condujo las primeras horas y luego Pedro tomó el relevo para manejar, a pesar de que no estaba del todo concentrado. Por su cabeza merodeaba esa palabra, atascados, y pensaba en cómo, a veces, los acontecimientos se precipitaban irremediablemente después de que se hubieran pronunciado determinadas palabras. Fue un viaje tranquilo, hasta que llegaron a la altura de Jaijai, donde se encontraron con un control policial. Les pusieron una multa porque Pedro manejaba a exceso de velocidad. Aunque aquel policía aceptó de buena gana el billete de $50 que Pedro le entregó, por fin los dejaron pasar. Su esposa y Pedro comieron un sándwich de queso en una gasolinera destartalada y después, ya casi de buen humor porque se intuía el final del viaje hacia la capital de Mozambique, se adentraron en el último tramo del camino hacia Maputo. No había alumbrado, solo oscuridad. Escuchaban desde el interior del coche celebraciones, fiestas. Viernes, noche, casi las 12, pero a Pedro le daba la sensación de que eran altas horas de la madrugada. No quedaba nada para llegar a Maputo, apenas una hora de manejo. Así fue que ahí queda la escena, ya van de regreso de ese pueblo pesquero, se quedaron, quiso platicar la esposa, Pedro fingió cansancio, se fue a dormir, ya de regreso la esposa empieza a manejar, lo releva o la releva Pedro y ahí se nota que está cansado y que además falta una hora para llegar a su destino, que es la capital de Mozambique. Ahora regresamos con el tema del caballo. Al final, fue imposible evitar el caballo. El doctor Pedro había bajado a la entrada de consultas externas con Mara y Javier, sus residentes, para hacerse una fotografía que saldría en el próximo número de la revista del hospital. En la rampa de entrada, habían sonreído los tres a la cámara hasta que Pedro se le torció la sonrisa cuando divisó a lo lejos al caballo Ramón. Tengo prisa, muchísima prisa, le dijo el fotógrafo. Pero la prisa no le salvó del caballo que al avanzar por la rampa se detuvo en seco, a pesar de que su cuidador hizo todo lo que pudo para que continuara el caballo Ramón andando. El caballo se paró frente a Pedro y sus dos residentes, y el fotógrafo, que no entendía lo que estaba ocurriendo, pero siguió disparando fotos. Los residentes Mara y Javier se fueron retirando asustados, y Pedro los imitó, pero el caballo siguió tras él hasta arrinconarlo contra la fachada del edificio. «Quitadme a este bicho de aquí ahora mismo», gritó Pedro enfurecido. «Pedro», empezó el cuidador, «Ramón solo quiere acercarse». «A la mierda, Ramón, vete», le gritó al caballo, «que he dicho que te vayas». Entonces se dio cuenta de que estaba rodeado de gente en el hospital que lo miraba con una mezcla de tristeza y curiosidad. «Pero yo no estoy muerto», se oyó que decía Pedro con perplejidad. Sin embargo, el caballo no parecía tenerlo tan claro y fue aproximándose más, cada vez más. Se acercó tanto que con su lomo brillante y vigoroso casi podía rozarle el antebrazo de Pedro. Entonces, él, Pedro, paralizado, sin atreverse a hacer ni el más mínimo movimiento, lo repitió, levantando un poco más la voz para que sus residentes y compañeros pudieran escucharle. «Yo no estoy muerto». Y el caballo emitió
el caballo emitió un largo gemido. ¿Verdad? Musitó. El caballo no se movía, tampoco Pedro, petrificado sin poder escapar. Vio, helado de terror, cómo se acercaba el caballo aún más. Resolló. Lo tenía tan cerca que el aire caliente le alborotó los mechones de pelo ralo con los que hacía intentos infructuosos para cubrir sus entradas de su coronilla. Pedro y el animal se convirtieron en el centro de atención de los transeúntes, de los que acudían al hospital. Sentía sobre él no solo los ojos de la gente, sino aquella mirada acuosa del caballo Ramón. Sentía que le estaba reclamando algo. Vete, gritó de nuevo, pero el caballo dio un último paso hasta que dejó caer su hocico sobre el hombro de Pedro. Y así, apoyado, el animal cerró los ojos unos instantes. Fue entonces cuando Pedro lo vio, al niño, a Munashe, cuyo nombre significaba con Dios. Pedro vio los plátanos en el aire, los plátanos esparcidos por el suelo, el sonido, crack, las manchas del test que él se imaginaba en sus sueños. No pude hacer nada, no pude hacer nada, yo no lo vi. Salió disparado, llevaba plátanos, un bol lleno de plátanos y saltaron por los aires, dijo sin aliento. Nadie entendía. Sin embargo, ¿de qué estaba hablando? Fue un accidente, no había apenas luz, de repente salió un niño y no lo vi. Detrás iba su madre, pero a ella no le pasó nada. Al que no vi fue al niño, no lo vi, no podía verlo. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando? Preguntó su residente Javier asustado. El cuidador intentó llevarse al caballo, reticente al principio, que se negaba a apartarse del doctor Pedro. ¿Quiere decir eso que moriré? Le preguntó Pedro al cuidador. No, no, Pedro. A veces el caballo Ramón se equivoca y confunde la enfermedad con el dolor. Pero necesito saberlo, quiero saber qué demonios sabe este caballo. El cuidador, sin añadir nada más, consiguió llevarse a Ramón por fin y de repente Pedro se vio rodeado solo con todos esos ojos que lo estudiaban con curiosidad. Yo no estoy muerto, dijo blanco empapado en sudor. Ni siquiera estoy enfermo. Cerró los ojos Pedro. Fue tan solo una décima de segundo en el tiempo extendido del universo y vio a una madre desesperada y a él mismo que se bajaba del coche en Mozambique para ver qué había sido aquel tremendo golpe. Y lo vio. Entonces lo vio. Era el niño Munache, pero Pedro ya no estaba ahí. Había dejado de estarlo en esa escena. Y su mujer gritaba, Pedro, haz algo, por favor, Pedro, por el amor de Dios, eres doctor. Sin embargo, Pedro solo podía permanecer de pie, sintiendo que el alma lo abandonaba, como si se fuera de él hacia otro lugar, con el otro Pedro que se había quedado conduciendo el coche hacia Maputo, que ya no sería nunca más el mismo Pedro. Vio también la sangre y los plátanos por el suelo, la gente del pueblo que salió a la carretera ante los gritos de esa madre y él, de repente, que se arrodilló en el último gesto que fue capaz de hacer. Y Pedro dijo, Don't cry, madame, don't cry, madame. Y su esposa, arrodillada también, llorando junto a la madre que intentaba despertar al niño, le volvía a repetir, Eres médico, Pedro, haz algo, por favor, ayúdanos. Pero Pedro supo entonces que ya no era él. Yo no estoy muerto, dijo a ese auditorio que de repente se congregó en la entrada del hospital. Ojalá no esté muerto. ¡Tarán! ¿Qué tal? Ay, si quieren abrir cámaras, siguen por ahí. A mí me sorprendió pensar que primero el caballo tiene una intención de apoyar, de dar como ese intento de relajar, de empatizar, etcétera, pero que también el caballo sea capaz de distinguir el dolor, pero el dolor del alma, ¿no? El alma cuando se va, ¿verdad, José Ángel? Si el alma se va, entonces, ¿qué nos queda? Y él dice, no estoy muerto, pero sentía que su alma se fue y que ya no sabremos el después, el final abierto, finalmente, cómo operó las leyes, lo culpan, no lo culpan, pues no sabemos y creemos que no pasó relativamente nada porque él sigue trabajando en un hospital con esa culpa. Entonces, aprendemos de los sentimientos y de cómo reaccionamos y de los chismes que se hacen, porque finalmente descubrimos que esa fue la razón del distanciamiento entre la esposa
y Pedro. Y Pedro se sentía muerto, pero también a la vez decía, ojalá no le esté. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, creo que tiene mensaje de tener o no tener. Fíjense, siempre les digo, cuando les leo el apapacho literario, tener o no tener, a veces tienes todo, pero te pasa una tragedia y darías todo para que esa tragedia pudiera haberse evitado. Entonces leemos el relato de Don't Cry, Madame, y pareciera que Pedro hubiera dado todo, porque esos segundos del impacto nunca hubieran ocurrido. Entonces se unen las cosas y así es la literatura, nos deja mensajes, nos deja sentimientos y lo cotidiano de cómo una vida exitosa en Occidente, o en este caso simulan que están en Coruña, en España, pues bueno, él va a un simple congreso y del congreso regresa siendo otro. Entonces la vida te puede cambiar en un segundo. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Quieren compartir una frase? ¿Les gustó? ¿Qué sintieron? Es algo que pues pega, ¿no? Sí, sí estamos como tristes y te queda la nostalgia del hubiera, ¿no? Los segundos hacen la diferencia. Espero que les haya gustado. Nos vemos, seguimos con el relato de La gente no existe. Todavía nos quedan varios. Yo sigo seleccionando. Si hay algunos que me sigan interesando para leérselos, pues aquí en el Kindle lo busco, te lo sigo leyendo y pues si me hacen el honor, nos vemos el próximo martes, que es 17 de marzo. ¿Les parece? Sí, ¿Sí? claro que sí, Ale, muchísimas Y Ali, gracias. muchas gracias. A ti, gracias y mucho gusto, José Ángel. Gusto en saludarte, de verte, Carmen y Nina y pues igual Isabel. Y yo grabo esto siempre y así que el día que no puedan me avisan y yo se los envío para que lo puedan escuchar después. Muchas Cuídense Y gracias, mucho. Ali, muchas Alice. Que gracias. tengan bonito miércoles. Gracias. Hasta Y luego. gracias, Hasta Ale, Hasta luego, luego. bye. igualmente. Bye. Gracias. Chao. Bye.